Hablando de, la entrevista en la que abordamos temas de política, economía, salud, gastronomía, arte y temas culturales. Aquí preguntaremos lo que otros no preguntan. Hablando de, la entrevista con William Aguilar. Cada semana un protagonista diferente en Hablando de. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles esta mañana. Muchas gracias por estarnos acompañando. Queremos agradecer a todas las personas que desde muy temprano siempre están en nuestra sintonía y nos ven a través de la plataforma El Metido, que es la plataforma principal que transmite la señal que se origina desde El Metido, pero que es retransmitido por nuestros amigos de Norte Occidente SV, Chalchuapa TV, Nuestra Gente TV, Periodismo Sin Fronteras, que transmite desde Sonsonate. También Nuestra Gente TV desde Sonsonate transmite El Vigía de Chalchuapa, Global Noticias y El Informante de Chalchuapa. Muchas gracias a todos por estar compartiendo esta señal. Y hoy nos acompaña, como ya lo habíamos dicho, el exdiputado Mauricio Rodríguez. También hace muy buenos análisis de la situación del país y además es columnista del diario El Salvador. Con él vamos a hablar acerca de diversos temas que están en este momento en boga en nuestro país. Mauricio, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, William, y su equipo. Pues la verdad que me siento honrado de que siempre me consideren referente pues en estos temas de análisis de coyuntura nacional y dispuesto pues a compartir con los amigos que están viendo esta transmisión, digamos, los diferentes temas que vamos a tratar esta mañana. Muy bien, y queremos agradecer también a nuestro amigo Ricardo Sass, al profesor Ricardo Sass, que siempre nos permite en el taller Estudio Arte en las Manos poder realizar esta entrevista que cada fin de semana pues es una locación muy bonita que compartimos con ustedes, y la verdad es que el taller Estudio Arte en las Manos en Chalchuapa siempre nos abre las puertas para poder transmitir esta entrevista. Mauricio, yo quisiera comenzar hablando acerca del tema de las encuestas. La mayoría coinciden en que el presidente de la República sigue manteniendo un nivel alto de popularidad, es decir, siempre más de 9 de 10 personas apoyan la popularidad del presidente. Esto significa que él sigue manteniéndose a pesar de que ya van 4 años de gobierno, digamos, va en el último año ya para finalizar este quinquenio, pero se mantiene. ¿Es esto lo que realmente Mauricio Rodríguez logra observar en el tema de las encuestas? Bueno, una cosa que es muy importante decirla, las encuestas, los sondeos de opinión siempre lanzan como una tendencia, y las tendencias, si se mantienen en el tiempo, son las que llevan a resultados finales en los procesos electorales. De todos es sabido de que hay diferentes encuestadoras, inclusive algunas que adversan la posición, políticamente hablando, adversan las posiciones del presidente, como el caso de la UCA y otros, donde justamente también le dan una, digamos, una posición privilegiada al señor presidente de la República. Y eso digamos, un hecho inédito en el ámbito de la política, puesto que todos los que hemos estado en esto sabemos de que el ámbito político genera un desgaste natural en el tiempo. Y aquí prácticamente se ha visto que se ha logrado mantener la popularidad entre la población, y eso es, digamos, como digo, es un rompimiento de paradigmas del quehacer político a nivel latinoamericano. ¿Y cómo se logra esto, Mauricio? Porque yo en realidad, pues habíamos visto, digamos, a los presidentes en el pasado, ya en el cuarto año, tener un declive total. Es decir, las encuestas siempre daban menos puntuación a Mauricio Funes, también al expresidente Sánchez Serén. Es decir, es natural esta caída, pero aquí no lo estamos viendo así. Cada encuesta revela, digamos, que sigue manteniendo la popularidad del presidente Bukele, pero en realidad, ¿cuál será el punto principal que le permite mantenerse popularmente Bueno, en primer elevado? lugar, tengo que referirme, digamos, a un elemento puramente histórico. Cuando digamos, cae el muro de Berlín, Ujú. existe la disolución de la ex Unión Soviética. Entonces hay un derribamiento del esquema de ideología, aquello del esquema de la Guerra Fría, la polarización del mundo entre Estados Unidos y Rusia. En aquel momento fue así. Nosotros acá estábamos firmando una paz que Sí. ya se derogó, para culminar también un conflicto armado de 12 años, pero luego se continuó, digamos, una aparente polarización, un aparente antagonismo, que fue una jugada magistral entre ARENA y FMLN,
que jugaron a ser hipócritas ante la población. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahorita? Realmente el esquema ese antiguo de izquierdas y derechas ya no existe. No existe. Entonces, si nosotros queremos ubicar, digamos, el accionar del presidente Bukele, si es de izquierda o de derecha, no lo vamos a ver. Digamos, porque se viene a romper un paradigma y los campos de batalla electoral han cambiado en este momento. Ya no va a ir, bueno, yo voy por la izquierda, yo voy por la derecha, no, ya no existe. Él vino a romper todo ese esquema. Y lo importante de la política en este caso es llegar a la esencia de lo que es el ámbito político, que es servir a la gente. O sea, el que realmente es político, alguien dice que la política es el arte del engaño. No, la política es servicio. Y entonces lo que ha venido él es a recuperar, a reconvertir y a refundar una república que estaba, digamos, de capa caída hace 4 años atrás. Y es que ha sido bien radical en sus decisiones. Y lo vimos, pandemia. Se cierra el país totalmente, vamos a cuidar a la gente. El tema de la seguridad. Se cierran municipios de forma focalizada, no importa, hay que cerrarlos. Se hacen, se hace un nuevo movimiento geopolítico local, es decir, menos departamentos, menos municipios, de forma radical. ¿Es esto lo que está haciendo la diferencia y que la gente está viendo en el país? Lo que sucede, como decía al inicio, no se andan con, digamos, es una forma diferente, un estilo diferente de conducir el país. En este sentido, vamos a observar a un presidente que está en este momento retomando los temas que las encuestas anteriores, en años anteriores, nos decía. ¿Cuál es el tema principal que las encuestas nos decían? Ciertamente El Salvador tenía problemas y siempre los ha tenido problemas de desempleo, como los existen en cualquier país del mundo. Pero acá el tema número 1 en las encuestas, y usted como periodista lo sabe, era el tema de la seguridad. Entonces, ¿qué es lo que hizo el presidente? Bueno, enfocar su esfuerzo en el tema de la seguridad. Tanto así que el fatídico F9, que él tuvo que ir a presionar a la Asamblea Legislativa para que le aprobaran aquellos 109 millones para poder emplear, desarrollar y ejecutar una de las fases del Plan Control Territorial. Entonces, quiere decir que él ha tenido una posición muy radical, muy contundente, muy frontal con los problemas que realmente han atacado al país. En este momento estamos hablando del tema de seguridad. Sí. El tema de seguridad, él vino y nos puso a El Salvador en la agenda, en la ventana pública a nivel internacional. A nivel mundial. Porque ahorita todo el mundo ya no habla de El Salvador como el país más violento del mundo, sino que estamos hablando de un país completamente diferente. Ahora, a ese punto quiero llegar, porque la popularidad del presidente ha crecido tanto a niveles en donde chilenos, mexicanos, argentinos, españoles, todo mundo habla de El Salvador por el tema de la seguridad. Sí, lo que sucede es de que como era el problema más sentido por la población, el que todos percibíamos, que todavía hay remanentes, hay que decirlo, no estamos en un 100%, pero digamos que a como estábamos, ahora pues tenemos un país mucho más seguro, un país donde la libertad ambulatoria se ha recuperado, porque ya no tenemos el temor de que vamos a ir a la colonia tal y ahí hay que pagar peaje o nos van a rentear o podría ocurrir cualquier cosa. Colonias de Santa Ana muy enigmáticas, alguna lleva mi nombre, ¿verdad? Sí. San Mauricio. Sí. Era complicado entrar ahí. Ahora la gente, los vendedores de cualquier tipo de producto, los ruteros, están entrando sin mayor problema. Eso quiere decir que estamos entrando en una fase de país donde la seguridad prácticamente está asentándose, pero realmente hay que considerar que es un esfuerzo bastante fuerte y la seguridad, hay que ser claros, es cara aquí y en China. Ahora, Mauricio, ¿cómo ha logrado sortear el presidente que situaciones como el desafuero de algunos diputados que se han visto en algunos problemas, alcaldes como la señora Nercy Montano de Soyapango, no le arrastren a él esos datos negativos para que su popularidad baje? Lo que pasa es que yo creo que tienen una estrategia muy bien entretejida. Hay que ser claros, Nuevas Ideas se conforma por gente de diferentes tendencias, de diferentes ideologías, si queremos llamarlo de esa manera,
y en su primer momento entró de todo, pues. Gente que llevaba, digamos, ya las formas antiguas de ser política y que probablemente llegaban a tratar de componerse económicamente según su esquema y es detectado prácticamente al interior del partido y así como se logra, digamos, detectar a los diputados que ya fueron desaforados y que ahora enfrentan procesos judiciales. Lo mismo la alcaldesa que usted mencionó y el último caso del diputado que uno conocía, don Sí, Eric García, que hoy se hizo muy muy famoso. famoso. Ajá, correcto. Pero eso quiere decir de que están ellos dando el ejemplo y ese es el mensaje. Están dando el ejemplo de tener niveles de probidad amplios que no les vaya a salpicar más adelante como partido. Ahora, Mauricio, ¿cómo lograr, digamos, también en el sentido de que muchos sectores hablan de la falta de transparencia, es decir, eh, no hay acceso a la información de las entidades, Asamblea Legislativa y llámese otras instituciones? ¿Cómo se logra o cómo el presidente, digamos, logra que eso no tenga un impacto, digamos, el grito de algunas organizaciones en el sentido de decir, miren, pero el gobierno no está siendo transparente? Es bien sencillo, digamos de que en vez de ir a ver informes y a solicitar, digamos, información al Instituto de Acceso a la Información Pública, la gente lo que ve son resultados en la calle. Ujú. Hay que considerar cuántos cientos o miles de kilómetros han sido recuperados de las calles que nunca fueron tocadas. Sí, Chalchuapa, Santa Ana, Morazán, todos los lugares, hay calles intervenidas. El hecho de estar construyendo pasarelas a nivel, a desnivel o multinivel a nivel nacional, el estar construyendo, digamos, lugares que permiten, digamos, la accesibilidad de todos los vehículos. la movilidad más. Claudia Lars, por ejemplo, Sí. ¿verdad? Lo que se hace en Oriente y los otros proyectos emblemáticos que están ahí. Creo que más que ir a ver un papel y más que ir a sacar clavos, porque la gente lo que hace es que solicita información para estar tratando de estar piqueteando al De ver qué gobierno. encuentra Sí, negativo. yo creo que lo que hay que ver son los resultados y son palpables, Ujú. son objetivos, ¿verdad? Ahora, digamos, el tema de la seguridad es uno de los primeros que la población exigía a Ujú. los gobiernos y al gobierno. El tema económico es otro de los puntos sensibles también que tendrá el presidente que poco a poco ir logrando. Sin embargo, este último acuerdo con Google es una señal de que la situación va a ir poco a poco tomando otro rumbo, es decir, buscando nuevas formas de atraer inversión. Y una cosa que llamaba la atención, Ujú. Mauricio, es que lo hizo él personalmente. Correcto. Va, miren, la situación es la siguiente. En mi análisis, y yo creo de que es prácticamente, podría casi intuir que es la tendencia que lleva el presidente. En un primer momento había que estabilizar el país. Ujú. Es como cuando tenemos un accidente de tránsito, se busca estabilizar al Al paciente, paciente. ¿verdad? Y luego van las otras atenciones. Lo que ha hecho el presidente justamente con el país es atender el cáncer y el problema que teníamos, que era, digamos, el tema de las pandillas. Eso está prácticamente controlado en un porcentaje muy considerable. Ujú. Quizás no me atrevería a hablar de porcentajes exactos, pero sí la percepción de la gente es que hay un ambiente de más seguridad en las calles Sí. y en las comunidades. Ahora, tiene lógica el hecho de que haya, digamos, una inminente reelección del presidente para darle continuidad a las políticas de Estado, no de gobierno, de Estado, que el país demanda. En este caso, para mí, el segundo mandato, él lo está, digamos, orientando ya no tanto a la seguridad, porque la seguridad es algo que se va a mantener ahí. Va tirándole, digamos, al tema de la recuperación económica de todos los sectores del país. Ujú. Y lo que usted decía, el firmar ese convenio con Google Club Ajá. es una clara demostración de lo que el presidente está haciendo para el país. Es decir, que traigan una empresa grande de esos quilates a instalarse a El Salvador y que esa empresa va a ser el referente para todo Centroamérica, probablemente para América Latina, eso significa, y que el presidente mismo no mandó al ministro de Trabajo, Ujú. no mandó a nadie más, sino que fue él personalmente a firmar ese convenio, eso quiere decir que el segundo mandato va a estar orientado
a recuperar económicamente el país. Mauricio, por su bagaje político, por su experiencia en la política, ¿qué valida la reelección del presidente? Porque no lo habíamos visto. Y la discusión de la oposición es inconstitucional, que es inconstitucional la reelección inmediata del presidente. Bueno, lo que sucede es que eso tiene que ver con las interpretaciones que los mismos constitucionalistas y expertos en la materia hacen. No obstante ello, la reelección inmediata, él va a renunciar pues 6 meses antes y ahí prácticamente está dejando, digamos, sin mayor efecto ese argumento jurídico que algunos abogados de la oposición están haciendo. Y eso no le ha generado, porque el tema de la reelección ha dividido, digamos, aunque no es muy marcado, no es al 50-50, pero ha dividido, digamos, el hecho de que se hable de reelección. Hay gente que no está de acuerdo con esto y eso no le ha generado desgaste tampoco al presidente. No están de acuerdo los que están acostumbrados a lactar como en el pasado, pero la gente común y corriente, como cualquiera de nosotros, sí yo me considero que estoy de acuerdo a partir de que hay que ver los resultados. Y el problema aquí en el país, por un tecnicismo jurídico, muchas políticas de Estado se van al traste. Por ejemplo, llega un gobierno, hace, digamos, ciertas cosas que podrían ser buenas, pero llega el otro que tiene una tendencia diferente, vota todo eso y yo le voy a poner un ejemplo. En el año, ahí por el año 90 y algo, gobiernos de Arena implementaron en educación el Plan 2021. Sí. Y el Plan 2021 no era una mala estrategia. Era el objetivo de crear un país bilingüe al año 2021. Hoy estamos al año 2023 y no lo hemos logrado. Y nunca lo logramos. ¿Por qué razón? Porque llegaron otros gobiernos e implementaron otro esquema, aún del mismo partido. Y luego vino el FMLN con el Plan Social Educativo Vamos a la Escuela, que su oferta fue regalar zapatos, uniformes y útiles. Pero no hubo mejoramiento en la calidad educativa. Entonces, me refiero a ese tipo de políticas que solamente sirven como plataformas electorales. Mauricio, usted es docente educativo de educación superior. No hay que hacerle cambios al pensum educativo en la actualidad, es decir, no es muy viejo lo que se viene estudiando en las universidades y en las escuelas, según su valoración. Muy buen punto, porque yo escribí a Diario El Salvador, si puede decir. Sí, claro. Un artículo que es de los que más pegaron, que son los gritos del silencio del alma mater. Así lo titulé, donde hago ver una serie de cosas que se dan al interior de la universidad, pero que no se conocen en la luz pública, porque tienen un manto perfecto que cubre todo eso, que se llama autonomía universitaria. La autonomía universitaria de la Universidad de El Salvador, vamos a referirnos a ellos, es como el fuero de los fuero político. Es para una medida cautelar de protección al funcionario, que no debería existir, ya muchos lo hemos dicho. El caso de la autonomía universitaria también es un fuero que tiene la universidad para que no le toquen las finanzas, las decisiones. Y voy a decir algo, la Universidad de El Salvador tiene una asamblea general universitaria compuesta casi por 90 almas ahí. A todos hay que darles comida y hay que pagarles dietas. Eso limita las posibilidades de que esos dineros puedan emplearse en otras áreas de la Universidad de El Salvador. Aparte de ello, que se ha perdido, yo digo, soy un hijo de la Minerva, soy graduado de la Universidad de El Salvador, pero se ha perdido la mística de aquella universidad de antes que se decía era una de las mejores a nivel de Centroamérica. Ahora ya no existe eso. Ahora existe una universidad que se ha convertido en en un cementerio de elefantes blancos, donde los que tuvieron periodos fallidos como políticos, bajo la bandera del FMLN, y ahí está la cherada, pues los meten a trabajar en la universidad, aunque no trabajen. Bueno, vamos a ir a la pausa y al volver quiero que hablemos un poco de temas como diputados. ¿Cómo está la situación de los diputados en temas de las encuestas y la realidad que la población ve? Pero no solo eso, sino en la crisis que están los alcaldes de Nuevas Ideas y todos los alcaldes que dirigen municipios, pero que han enfrentado, digamos, críticas fuertes porque no se ha hecho un trabajo como se esperaba. Vamos a ir a la pausa, Mauricio, y al volver hablamos de estos temas. Ya regresamos.
El profesor Ricardo Saz ha puesto en práctica lo aprendido en el arte de la pintura. Ricardo Saz dedica 6 días de la semana a la creación de obras con diferentes estilos, pero también es uno de los máximos exponentes del arte en El Salvador y diferentes países. La vocación de Ricardo Saz lo ha llevado a transmitir sus conocimientos a niños y jóvenes de la zona de Chalchuapa en Santa Ana. El profesor Ricardo Saz también se dedica a la restauración de imágenes de diferentes parroquias del país, utilizando los materiales más modernos para la restauración, lo que lo ha llevado a recibir reconocimientos nacionales y extranjeros. El profesor Ricardo Saz ha puesto en práctica lo aprendido en el arte de la pintura. Ricardo Saz dedica 6 días de la semana a la creación de obras con diferentes estilos, pero también es uno de los máximos exponentes del arte en El Salvador y diferentes países. La vocación de Ricardo Saz lo ha llevado a transmitir sus conocimientos a niños y jóvenes de la zona de Chalchuapa en Santa Ana. El profesor Ricardo Saz también se dedica a la restauración de imágenes de diferentes parroquias del país, utilizando los materiales más modernos para la restauración, lo que lo ha llevado a recibir reconocimientos nacionales y extranjeros. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos muy contentos de que nos pueda acompañar. Gracias a nuestros amigos que nos ven a través de las diferentes plataformas, que por cierto, también nuestro programa ya estará colgado en el canal de YouTube y se llama El Señor Metido 3D. Por cierto, el orejoncito es la fotografía que usted va a ver en la portada. Ahí puede ver también nuestro programa y puede dejar sus comentarios también. Pero agradecemos también a quienes nos ven a través de Noti Occidente SV, a Chalchuapa TV, nuestra gente TV que transmite desde Sonsonate, igual que Periodismo Sin Fronteras, y El Vigía de Chalchuapa, Global Noticias y El Informante de Chalchuapa. Platicamos con Mauricio Rodríguez, exdiputado de la Asamblea Legislativa y columnista del diario El Salvador. Mauricio, y hablábamos un poco del tema de los diputados y alcaldes, que no les ha ido tan bien en las encuestas, es decir, aunque la última encuesta de la Gavidia dice que podrían, digamos, tener unos 58 diputados. ¿Es realmente este dato aceptable? Porque ha habido fuertes críticas hacia los diputados, no digamos hacia los alcaldes, que es lo que vamos a ver después, pero el tema de los diputados, ¿realmente tienen la popularidad
los diputados que en este momento necesitan para lograr alcanzar la mayoría? Aquí en este campo se da, digamos, una situación bien inédita, vamos a decirlo de esa manera. Anteriormente, uno de candidato a diputado buscaba un candidato a alcalde que realmente con arrastre, que él le iba a traer los votos para él y los de uno. En este caso, yo más bien veo, digamos, una situación un poco a la inversa, que es el candidato, el presidente de la República, el que le pone la sombrilla a todos para que todos puedan acogerse a ello. Obviamente, lo que sí puedo decir que en las encuestas, digamos, la imagen que la población tiene de la Asamblea hoy día es muy diferente a como estaba antes, que 1.1, 0.1% de aprobación entre la población. O sea, la gente no estaba tan contenta con el desempeño de los señores diputados. Ahora, esa situación ha cambiado ahorita porque la Asamblea obviamente se convierte en digamos, parte del andamiaje de conducción del país a partir de la aprobación, de la generación de todos aquellos cuerpos de ley que el país necesita y que justamente vienen a iniciativa del presidente, porque acuerde que el que ejecuta es el presidente. Él dice, mire, yo quiero conducir el país de esta manera, pero necesito tener estas y estas leyes. Entonces, es por eso que la oposición dice, no, si solo les mandan el guión. Pues sí, la verdad es que el diputado está para eso. Digamos, las facultades constitucionales solamente son 4. Aprobar leyes, reformar leyes, derogar leyes o interpretar auténticamente las leyes. Esas son las facultades constitucionales. Entonces, muchas veces lo puede hacer a iniciativa de él como diputado, como yo lo hice en mucho tiempo, o llega a iniciativa del presidente por medio de sus ministros. Y esa, digamos, la segunda opción ha sido la más... Es lo normal. Es lo normal, correcto. Ahora, Mauricio Rodríguez, cuando fue diputado, que fue muy activo, digamos, en su época era como diputado. Sí, fíjense que era bien interesante, y yo siempre lo cuento como una anécdota, que los periodistas decían, hey, tenemos este tema, ¿y a quién buscamos? Mauricio, porque Mauricio habla de todos los temas, entonces ya habíamos nosotros a quién buscar en los pasillos de la Asamblea Legislativa cuando nos dejaban bajar todavía, porque ahora ya no se puede, es diferente, pero el hecho, Mauricio, y a lo que quiero preguntar es, ¿había, digamos, esa autonomía de tomar decisiones o realmente les decían, ustedes van a votar a favor o en contra de esta ley? Bueno, hay una cuestión que es inédita y la voy a decir acá, y no es por vanagloria, sí, pero la verdad que antes de que yo llegara, yo entré como diputado suplente. Sí. Y los diputados suplentes no tenían derecho ni siquiera a opinar. O sea, iban solo a votar a favor o en contra o como le dijeran. Y ese rol de convertirme, digamos, como en referente de información. En protagonista. Ese yo me la tomé. Y me lo tomé un poco a la fuerza. Yo entré por el PDC, era Parker el secretario general. Él vio con buenos ojos que yo fuera proactivo. Obviamente los diputados propietarios que en ese momento estaban no lo vieron con buenos ojos. Entonces, luego después de eso vino la siguiente etapa donde yo... ¿Quiénes eran los propietarios en esa época? Me acuerdo que estaba el doctor Arturo Argumedo, que yo era el suplente, sí, de él, estaba Salvador Cardosa de Chalatenango, estaba el doctor Parker, estaba don José Guevara de Morazán y estaba la hermana de Will Salgado. Don Chepito se hizo famoso porque, o sea, le costaba hablar, ¿verdad? Y a eso quiero llegar, porque Mauricio logra fortalecer su figura debido a esas debilidades como la de este diputado, que realmente hablar con él era un martirio, porque uno necesita un audio de 15 segundos y no lo lograba sacar uno hablando con él, y se le veía también a la hora de leer los dictámenes o a la hora de leer piezas de correspondencia en la comisión, era sumamente difícil. Era secretario de la Comisión de Educación. De Justicia y Derechos Humanos. Ajá. Ahí estaba. Entonces, esa debilidad que usted dice se convirtió en fortaleza para mí. Yo me apropié del espacio y yo fui el primer diputado suplente que hablé en una plenaria. Sí. El otro diputado era Juan Pablo Durán. Sí, sí. Entonces, había, digamos, una controversia con él porque él decía que yo no tenía que... Sí. Pero yo me tomé el rol, pues, y yo lo hice y a la larga, pues, eso me brindó ciertos réditos que me permiten aquí estar sentado con usted siempre
brindando, digamos, información, análisis de los temas de coyuntura. Ahora, ¿cómo lograr, Mauricio, como diputado, porque ya nos fuimos del tema de los Sí. diputados a cómo lograr los espacios que hasta hoy ha logrado Mauricio? Porque no es fácil el hecho de tener las credenciales para poder, digamos, escribir una columna y que esta columna sea realmente basada en datos reales y que la gente pueda leerla y pueda ver, digamos, fragmentos que le interesen y que puedan servir para generar una tesis en la población. Lo que pasa es de que, digamos, no, tal vez no sea mi carrera, yo soy sociólogo de carrera, siempre fui, digamos, muy dado a la lectura y a la escritura también, a escribir. Entonces, pero yo escribí mis ideas en la Asamblea Legislativa traducidas en piezas de correspondencia, pero luego me dedico a escribir, no tenía un blog, sino que en Facebook, y casualmente un día alguien me dice que le resultaba interesante cómo yo escribía y que si estaba dispuesto a escribir en un medio de comunicación, y es así como recalo en Diario El Salvador, y es este momento ahí estamos colaborándoles a ellos en ese ámbito. Mauricio, ahora vámonos al tema de los alcaldes. Realmente están en serios problemas los alcaldes, a pesar de que son del partido del presidente Bukele, pero muchos de los alcaldes no han logrado cuajar en sus proyectos, y uno de estos, por ejemplo, es Santa Ana, que recién se acaba de conocer hace unos días que van a trabajar el tema de la reconstrucción del mercado central que se incendió hace un tiempo. Y Chalchuapa, que también ha estado cuestionado, San Sebastián Salitrío y otros municipios que no han logrado cuajar en sus proyectos y que se les ha visto poco protagonismo. ¿Esto va a traer problemas para nuevas ideas para obtener alcaldías en las próximas elecciones? Yo creo de que la situación aquí es más que todo el manejo mediático que se está haciendo de la figura de los señores alcaldes. Obviamente, el caso de Chalchuapa, por poner un ejemplo, sí se escucharon voces bastante disonantes. No obstante, pues ahora se trae a un señor diputado que es el que va a fungir, pues funge ya como candidato a alcalde, y habría que ver cómo se configura, porque pareciera ser que Chalchuapa podría estar entre dos partidos, entre el Partido Nuevas Ideas y el Partido Gana, porque de alguna manera el Pura Uva siempre tiene su estilo. Sí. Su estilo es muy peculiar, pero se acerca bastante a la gente. El diputado Jorge Castro, pues poco le conozco. No sé realmente cómo él va a lograr recalar entre la población, porque para esto se requiere tener, digamos, altos niveles de empatía, el hecho de no ser tan confrontativo, pero habrá que ver cómo se comporta esto. Santa Ana, por su parte, el alcalde Gustavo Acevedo, hay que ser claro, de momento no se vislumbra en el horizonte inmediato un candidato fuerte que lo puede enfrentar. Que lo puede enfrentar. De hecho, en la última encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, solo el candidato del partido Gana tiene un 5% contra un 60 y algo que él tiene. Los demás partidos son casi inexistentes, ahí están muy por debajo de ese promedio. Entonces, todo pareciera indicar que, muy a pesar de lo que se pudiera decir, pues la bandera en Santa Ana como que va a seguir siendo la predominante, y no, como repito, no se vislumbra ningún candidato fuerte que pueda disputarle la alcaldía al señor Gustavo Acevedo. Ahora, digamos, esta nueva conformación de los departamentos, de los municipios, Mauricio, va a traer un beneficio, porque estaban cuestionando el hecho, por ejemplo, de que con la reducción de diputados, decían, se va a reducir costos en la Asamblea, pero le preguntó a alguien, un periodista le preguntó al presidente de la Asamblea cuánto va a ser el presupuesto el próximo año de este órgano de Estado, y dijo la misma cantidad. Y empezaron a cuestionar el hecho de que por qué la misma cantidad si iban a ser menos diputados y se hablaba de un ahorro. Más noche el presidente tuvo que salir a aclarar cómo iban a manejar la situación, pero ¿qué beneficios trae al país el hecho de que se reduzcan los municipios, que se reduzcan los departamentos, que se reduzca la cantidad de diputados, obviamente? ¿En qué ayuda al país? Vaya, vamos a poner un ejemplo muy claro. Jicalapa, Departamento de la Libertad. Jicalapa es uno de los municipios, digamos, más pobres, creo que es el más pobre de todo el país, pero con un alcalde que gana buen salario.
Sí. Entonces, de dónde proviene ese salario? ¿De dónde viene, digamos, todos los recursos que manejaban esa alcaldía? Una alcaldía con, digamos, ingresos deficitarios, o sea, que no permite tener un alcalde de lujo, Sí. como el que se ha mantenido. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Jicalapa, como por ser un municipio tan pequeño, no generaba los ingresos necesarios. ¿De dónde se pagaban? Del FODES. Ujú. Entonces, muchos alcaldes se dedicaron a utilizar el FODES, digamos, de esa manera, a autopagarse, digamos, algunos beneficios. ¿Cómo se beneficia el país? Bueno, a partir de que se deroga la ley del FODES, que viene desde la época de la democracia cristiana, y don Ronald Umaña estaba, pero que echaba espuma porque le quitaban su muñeco, Sí. porque él dice que él creó el FODES. No creo que sea así, fue una medida del Partido Demócrata Cristiano de aquella época de descentralizar los recursos hacia los municipios. Ahora ocurre a la inversa, partiendo de que hay altos niveles de corruptibilidad en las alcaldías. Entonces viene el presidente como una medida radical: centralicemos esto, solo vamos a hacer esto para esto y esto, pero la mayor parte la vamos a ejecutar nosotros. Tuvo que tomar esa decisión para poder llevarle beneficio a la población, para poder reparar las calles o construir nuevas calles, construir nueva red vial, infraestructura vial. Entonces, beneficia al país en esa lógica que yo lo estoy diciendo. No es tanto ir a pedir informes al Instituto de Acceso a la Información, sino más bien ver y palpar la realidad del país en este momento. Ahora, esa realidad, digamos, porque el tema de la seguridad sigue estando en boca de la gente, pero el trabajo débil que pudieron haber hecho o que pueden hacer lo que resta del mandato de los alcaldes es lo que ha generado, digamos, como una molestia en la población en temas sumamente sencillos como infraestructura vial, bueno, y una serie de demandas que sigue haciendo la población a los municipios. ¿Cómo cambiar esta historia a estas alturas ya de que recientemente el Tribunal Supremo Electoral acaba de llamar a elecciones ya para el próximo año? Es decir, ¿cómo se va a cambiar esta historia para que la gente tenga una percepción diferente con X partidos políticos? Ahí es donde viene la importancia de tener un presidente, y quiero aclarar de que yo no pertenezco al Partido Nuevas Ideas, ni estoy ligado a ningún partido político. Soy amigo de muchos. Fui diputado por un partido determinado, pero en este momento me manejo como una persona independiente. Sí. Ahora, yo hablo del presidente como el referente, digamos, está en el centro de todas estas decisiones. ¿Cómo mejorar la situación de los gobiernos municipales que van a quedar electos el próximo año? Bueno, a partir de la correcta y eficiente gestión pública que se puede hacer, aquí sí tenemos que decir, de manera centralizada, porque el país no puede caminar de otra manera en este momento. Sí. Hay que resanar esas heridas del pasado de la corrupción en los gobiernos municipales para poder luego, que se haya, digamos, ordenado la casa, poder ver si de alguna manera se le puede dar libertad a como estaban anteriormente con los recursos estatales. Mauricio, vamos a ir a una pausa y al volver quiero que hablemos un poco de lo... ¿Es sostenible el régimen de excepción en el tiempo? Es decir, por los argumentos que dan algunos grupos que están en contra del régimen de excepción, que ya no es válido el argumento de que ya no hay violencia, como se dijo en el inicio. ¿Es legal el hecho de que se esté haciendo cada mes la ampliación del régimen? Este tipo de cosas me gustaría que habláramos después de la pausa. Correcto. Vamos a un corte y ya regresamos. El profesor Ricardo Saz ha puesto en práctica lo aprendido en el arte de la pintura. Ricardo Saz dedica 6 días de la semana a la creación de obras con diferentes estilos.
pero también es uno de los máximos exponentes del arte en El Salvador y diferentes países. La vocación de Ricardo Saz lo ha llevado a transmitir sus conocimientos a niños y jóvenes de la zona de Chalchuapa en Santa Ana. El profesor Ricardo Saz también se dedica a la restauración de imágenes de diferentes parroquias del país, utilizando los materiales más modernos para la restauración, lo que lo ha llevado a recibir reconocimientos nacionales y extranjeros. El profesor Ricardo Saz ha puesto en práctica lo aprendido en el arte de la pintura. Ricardo Saz dedica 6 días de la semana a la creación de obras con diferentes estilos, pero también es uno de los máximos exponentes del arte en El Salvador y diferentes países. La vocación de Ricardo Saz lo ha llevado a transmitir sus conocimientos a niños y jóvenes de la zona de Chalchuapa en Santa Ana. El profesor Ricardo Saz también se dedica a la restauración de imágenes de diferentes parroquias del país, utilizando los materiales más modernos para la restauración, lo que lo ha llevado a recibir reconocimientos nacionales y extranjeros. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Nuevamente agradecemos a quienes nos regalan la oportunidad de poderles acompañar. Y bueno, estamos hablando de temas que tienen que ver con la situación del país y hablábamos, Mauricio, antes de ir a la pausa, acerca de si es sostenible en el tiempo el tema de la seguridad, el tema del régimen de excepción, porque obviamente el tema de la seguridad es caro, usted mismo lo dice, es un tema que no es sencillo, pero hablo de la sostenibilidad legal en el sentido de que muchos de los sectores que están en contra de este dicen, bueno, el argumento legal para poner el régimen el primer mes era el riesgo que había por el alto índice de crímenes que se daban en el país, pero hoy está controlada la situación. Ya no tiene razón de ser, dicen los que abordan este tema, que se esté extendiendo el régimen de excepción. ¿Es sostenible en el tiempo legalmente hablando? Bueno, hay dos aristas, sostenible en términos económicos y sostenible en términos legales. Es que es bien sencillo entender de que en el periodo del conflicto armado que vivimos permanentemente en esas condiciones, sí, toda la vida, 12 años. 12. Entonces, que alguien me diga que ya las condiciones de seguridad están excesivamente controladas, eso no es cierto. Pues si todavía, precisamente por eso se hizo el cerco en Cabañas, que está el reporte de 211 cabecillas que fueron ya capturados. Todavía hoy en la madrugada hubo una captura, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces quiere decir que esa gente todavía está en algunos lugares. Y aquí viene el otro punto, que es importante también que el régimen de excepción continúe en términos legales, porque, y aquí viene una crítica también para los señores jueces de vigilancia penitenciaria y de ejecución de los menores infractores,
los están mandando a los centros escolares, a algunos, a cumplir por delitos menores, a cumplir su pena en las escuelas. Entonces quiere decir que le están dando las llaves del gallinero a la zorra, porque estos hipotes con su, digamos, factores criminógenos, ¿verdad? Y su mentalidad de resentimiento porque le han llevado al primo, al hermano, al tío, a cualquier familiar, lo que pudieran estar haciendo es reorganizando y vendiendo droga en las escuelas. Eso es un tema muy delicado, yo me atrevo a decirlo porque lo conozco, vendiendo drogas y tratando de reorganizar desde ahí una segunda oleada. Entonces tiene lógica el hecho de que el régimen de excepción en esas condiciones debe de continuar hasta que se haya erradicado, digamos, en un 100% este fenómeno que por décadas nos afectó como país. La mayoría del golpe al crimen se ha dado en personas mayores, es decir, se han conocido historias de detenciones de gente adulta, no de menores. ¿No esto chocaría con la nueva ley que protege a los niños y en este sentido no habría un choque, digamos, el hecho de que se trabaja en el tema de la seguridad con menores de edad? No, porque el decreto de régimen de excepción establece que menores de 12 años en adelante que tengan vinculación con las pandillas deben ser tratados igual. Van tratados. Igual que Estados Unidos. Correcto, y ya hay capturas de personas menores de edad por las vinculaciones con grupos de pandillas. Es sostenible entonces, es legal. Es legal. Es legal, digamos, desde el punto de vista jurídico. Es legal a partir de que todavía la seguridad está controlada. Pero yo dije en un momento anterior, que hay un porcentaje que aún falta, y es lo que está haciendo ahorita la seguridad policial y la seguridad, digamos, la inteligencia policial y militar. Detectar dónde están los focos que han quedado, porque están focalizados, para poderlos, digamos, traer y llevarlos donde deben estar. Ahora, desde el punto de vista económico, también hay que decir que la seguridad, digamos, representa un costo para el país. El tener retenidos a más de 60,000 gentes de este tipo, pues es un costo que todos los salvadoreños estamos llevando en este momento y que en el segundo mandato creo que el presidente ya tiene previsto cómo solventar esta situación. Mauricio, agotemos el tema de la seguridad. Yo creo que ya hemos escuchado esos argumentos. Hay un problema que a diario los salvadoreños están enfrentando que ya no tiene muy poco que ver con el tema de la seguridad, sino más bien la movilidad en el país. Correcto. Y yo creo, Mauricio, que hay propuestas que está haciendo a través de las columnas que escribe en el diario El Salvador sobre el tema, porque la siniestrabilidad vial ha aumentado considerablemente ahí. Recientemente han habido accidentes que uno dice, ¿cómo es posible que se den estos accidentes en una carretera como por ejemplo la Troncal del Norte en Ciudad Delgado, que es de alto tránsito vehicular, y el vehículo quedó totalmente destruido, una persona de, no sé, 36 años, si no me alta equivoco. velocidad. O sea, excesiva velocidad, distracción al volante. ¿Cómo cambiar esta realidad? Mauricio está haciendo propuestas para evitar, digamos, que sigan yendo personas de Santa Ana, Huachapán, que salen a las 3, 2 de la mañana desde sus casas para poder llegar a las 6 de la mañana a San Salvador. Vaya, yo mis columnas primero las fundamento en una investigación. Aquí voy a dar unas primicias, ¿verdad? Sí. Estamos escribiendo un artículo relacionado con el home office, o sea, trabajo de casa, como una alternativa viable para el país, que es una alternativa que ya utilizan otros países desarrollados. En Europa, Estados Unidos, algunos estados lo usan. ¿Y por qué no usarlo en El Salvador? Tenemos un territorio de menos de 20,000 kilómetros cuadrados, porque perdimos los bolsones con Honduras. Tenemos una población de 6.3 millones de habitantes. Y tenemos circulando, según datos oficiales del Viceministerio de Transporte, hasta la semana pasada que yo hice el último recorte, 1.600.000 vehículos circulando, no que estén retenidos, circulando. Eso quiere decir que el país se nos está volviendo mucho más pequeño. Ahora bien, viendo desde el punto de vista sociológico, la afectación, digamos, en la calidad de vida que tienen las personas que tienen que viajar diariamente a San Salvador, por poner un ejemplo, que es donde está centralizada la mayor cantidad de empleos y mejores empleos, personas que tienen que emplear 3, 4 horas para llegar a sus sitios de trabajo,
Eso reduce su calidad de vida, pero aparte de eso, también erosiona las economías familiares. Y hay que decirlo, hay empresas que no son tan empáticas, o le descuentan por la llegada tardía, o simplemente lo despiden, incrementando con ello un problema adicional, que es lanzarlo al sector informal. Mauricio, pero este caso, recientemente estuve en Oriente, en San Miguel, la misma situación. El tráfico en San Miguel es horrible en horas pico, pero Santa Ana, y nos encontramos ese día con usted, nosotros fuimos a una reunión en Santa Ana, la teníamos programada a las 9 de la mañana, nos fuimos a las 8 de Ciudad Real a las 8 de la mañana, y usted vio que llegamos a las 10 de la mañana, es decir, nos tardamos 2 horas en llegar en un viaje que con normalidad se tardaría 15 minutos. Pero mucho. Para poder llegar al lugar donde nos reunimos y que ahí lo encontramos a usted. Santa Ana también atraviesa por una crisis de tráfico sumamente fuerte, y más cuando llueve, que las calles se siguen inundando, que por cierto es una deuda de la alcaldía actual y de las alcaldías anteriores de no solucionar el problema de las inundaciones, tanto en Chalchuapa, porque también se dan en algunos sectores como Santa Ana, esa zona de la aldea es increíble, la zona del Colón, cómo se sigue inundando, pero el tráfico vehicular sigue siendo un eterno dolor de cabeza. Por eso decía yo que a nivel nacional tenemos ahorita circulando 1.6 millones de vehículos. Aquí hay varias cosas que se pueden hacer. Uno, digamos, hay profesiones que se pueden hacer desde casa. Sí. Hay call centers que ya están trabajando desde casa. Les genera menos costo a ellos, instalaciones, aire acondicionado y todo, y la gente está trabajando desde casa. Menos costos para el trabajador también, porque come en su casa. Come en su casa, no gasta en comida. No gasta en comida. Y tiene, digamos, un nivel de acercamiento más con su familia. Sí. Por eso decía, reducción de la calidad de vida del trabajador. La otra situación que es importante tomar en cuenta es el hecho de que ya es tiempo de revisar la ley de transporte. Es decir, el no permitir el ingreso de demasiados vehículos que vienen principalmente de los Estados Unidos. Yo sé que esto golpea, digamos, más de algún empresario que se dedican a este rubro, pero también tenemos que pensar como país, no por mi bolsillo, sino por país. Al inicio de la entrevista decía Mauricio los pasos multinivel como el de Claudia Lars, el que se están construyendo en Santa Ana también por la Unicaes y el que se está construyendo allá en el Boulevard Constitución ayudan en el tema de la circulación, porque el Claudia Lars, el desvío de Opico era un caos antes, ahora con el Claudia Lars pues la circulación es más fluida. Ahora, ¿es esta la verdadera solución al problema? Porque lo otro que estamos viendo es que a pesar de que se están dando estas soluciones, se habla de un viaducto en la carretera Los Chorros, que bueno, sigue siendo peligrosa, pasar por ahí, ver el paredón da temor, casi encima de uno. Entonces, un viaducto o viaductos podrían ser una solución al problema, que el Boulevard del Ejército sigue siendo, digamos, un problema durante la tarde y la mañana. Durante la mañana para ingresar a San Salvador, viniendo de Soyapango, y en la tarde la salida de San Salvador a Soyapango. Los viaductos podrían ser una solución aparte de la reducción de la circulación de vehículos. Yo creo de que todas estas iniciativas palian la situación, pero no la resuelven de fondo. Yo más bien creo, y mi tesis es que el país debe reducirse la cantidad de personas circulando en las calles. Lo que firmó el presidente en Estados Unidos creo que tiene, si no estoy equivocado, tiene que ver con esto. Es decir, de que el trabajo desde casa pueda ser una alternativa en los próximos años o próximos meses. Y la educación también, Mauricio, porque recordemos que un poco la apuesta a la educación era también que en situaciones como la pandemia, pues se convirtiera, digamos, la educación desde casa, como se hace en otros países que recibían clases totalmente desde su casa durante la pandemia. Lamentablemente hay instituciones que no son tan empáticas con la situación. Hay una universidad privada que este año reinició presencialmente sus actividades, y es justamente donde están construyendo el paso de la Unicae. Vamos. Sí. Yo les propuse a ellos a través de unos escritos de que mandan a los hipotes cuando están en el periodo más fuerte de construcción. Sí. ¿Por qué no dejarlos desde casa en algunas carreras? Algunos me adversaban que no, es que mire, pero se abrieron otros
espacios, sí. Así es. Pero ya se sabía que el acceso que está por la colonia Solórzano, los que son de Santa Ana lo saben, ya era caótico solo con los estudiantes del Salesiano San José, el Colegio San José. Ahora es el San José y la Unicaes. Entonces, a veces falta un poco de empatía también de algunas instituciones de tratar de entender esto. Y sobre todo, dejar claro de que El Salvador está caminando por una vía diferente, una digitalización del país, que es a lo que vamos, va a permitir, para mí, sí, es una de las alternativas viables, el trabajo desde casa, que va a permitir que menos gente tengamos en las calles y mucha gente en sus casas. Ahora, volviendo al tema de la educación, esto no hace que se pierda la calidad educativa. Mauricio, como catedrático universitario, podría responderme el hecho de que no se pierde la calidad educativa al recibir clases desde casa o en una computadora o en un teléfono, que se ha vuelto tan común, porque la calidad del trabajo no baja tampoco para los call centers, aunque sean home office, es decir, aunque estén trabajando desde casa, el trabajo se mantiene porque tienen metas establecidas los trabajadores. Sí. El tema de la educación no se pierde calidad al hacerlo desde casa. Eso depende de algunas carreras, porque hay carreras que demandan la presencialidad. Medicina, por ejemplo. Medicina, agronomía, sí, la ingeniería, las arquitecturas, etc. Pero hay carreras que se pueden trabajar justamente desde casa, sí, porque son carreras hasta cierto punto un tanto teóricas, la sociología, el derecho, etcétera, excepto cuando tienen que ir a simulaciones de audiencias, sí, tienen que tener presencialidad, pero no es la generalidad del tiempo el que están empleando para ese fin. Mauricio, yo estoy muy contento de poder escuchar, digamos, durante esta hora argumentos sobre temas diversos de los que hemos abordado y de esas propuestas que también salen, porque muchos de los sectores dicen, lo que pasa es que usted solo señala, solo critica, pero cuando se hacen propuestas, ahí se demuestra la seriedad en la realidad en temas tan sensibles como la movilidad vial, que sigue siendo sí, y probablemente siga siendo una crisis que hay que enfrentar para muchos, ¿verdad? Porque pues es una situación inevitable, pero que sí podemos nosotros hacer propuestas para mejorar eso. Y quiero agradecerle el hecho de tener la confianza de acompañarnos este día y poder hablar de estos y otros temas que, como le digo, algunos de nuestros invitados son temas espinosos a veces porque son complicados, pero que en realidad la gente necesita conocer a través de las plataformas para poder tener mayores argumentos y conocer los pros y contras que existen en algunos temas tan sensibles como la política, la economía, la seguridad y ahora el tema de la educación y la movilidad vial, que es otro de los problemas que tendrán que enfrentar estos gobiernos. No, la verdad que para mí yo me siento privilegiado el hecho de que ustedes me tomen siempre como referente de comunicación en estos temas, puesto que lo que yo siempre hago no es criticar, sino que yo investigo. Calidad, yo soy investigador nato, investigo el tema y lo proceso, lo estudio bien para luego darle forma ya a su redacción, ¿verdad? Y luego enviarlo a quien se tenga que enviar. No solamente le escribo al diario El Salvador, sino también al periódico El Día a Día News, y hay otros medios que me piden a veces alguna información, pues ahí les vamos colaborando. Pero sí me siento halagado del hecho de que me permitan abrir, digamos, esta señal para poder compartir esta información que a algunos no les gusta hacerlo, pero yo siempre lo voy a estar haciendo. Muy bien, muchas gracias Mauricio, gracias también a las páginas que han compartido nuestra señal en vivo. El próximo fin de semana tendremos una entrevista sumamente interesante que vamos a compartir con todos ustedes, así que están invitados para que sigamos conociendo temas de coyuntura nacional, temas de política nacional, de economía, salud y otros como también la gastronomía. Gracias por habernos acompañado, le deseamos que tenga un buen día. Hablando de, la entrevista en la que abordamos temas de política, economía, salud, gastronomía, arte y temas culturales. Aquí preguntaremos lo que otros no preguntan. Hablando de, la entrevista con William Aguilar. Cada semana un protagonista diferente en Hablando de.